tarde, ya buenas noches para algunas personas que nos sintonizan a través de Cielo 104.7 FM. Su hermano Edgar Montilla haciéndole compañía, contentísimo de poder compartir con ustedes este viernes 4 de marzo. Nos sentimos contentos, nuestro primer programa claramente discutido. Un programa que poco a poco le vamos a estar informando de todas las cosas que tenemos para ustedes. Es un programa ampliamente variado, pero sabemos que va a ser de bendición para nuestra ciudad de San Pedro de Macorís, la parte este, y también para los hermanos que están un poquito más allá, que están en otros países. Así que muchas bendiciones para ustedes. De esta forma iniciamos su programa claramente discutido. Y como no puede pasar por alto, vamos a tener una porción de la palabra de Dios a cargo de nuestra hermana Noemí de los Santos. Dios te bendiga. Dios bendiga más. Vamos a estar leyendo la Biblia en Salmos 73, su capítulo 1. Y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Amén. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Jocabet Mota también, que es parte de nuestro elenco, y nos sentimos contentos de que puede estar acá después de una tarde de aguacero. Dios te bendiga. Dios bendiga más. Para mí es un honor estar en este primer programa claramente discutido, y yo sé que muchos de ustedes van a ser edificados y bendecidos de este programa. Bueno, también tenemos a nuestro hermano Eugenio Díez. Bueno, hoy está él como algo así de cuarto bate. Interesante. Hoy tenemos un tema bien interesante para darle apertura a este programa. Vamos a estar hablando de la otra cara del ministerio. En este caso, la persona que tenemos invitado, la persona que hemos invitado va a hablar del ministerio desde su punto de vista, desde su responsabilidad. Él es pastor y va a estar hablando la otra cara del pastorado. En este caso, este será el tema que vamos a estar tratando con él porque es pastor. Vamos a una pausa musical y luego retornamos ya a aprender un poquito sobre este tema. Vamos a conocer algo que quizás nosotros obviamos de la vida de los hombres y las mujeres de Dios que tienen un ministerio. Bueno, ya estamos de vuelta con su programa claramente discutido, y como dijimos al principio, hoy tenemos un tema sumamente interesante, la otra cara del ministerio. Y antes queremos dar una información con relación a esto. Nuestra hermana Jocabet nos va a estar leyendo una interesante información. El 38% de los pastores en Estados Unidos han considerado dejar el ministerio según nueva encuesta. La gran resignación que azota a Estados Unidos está llegando a las iglesias a un nivel alarmante. Los nuevos números publicados el martes por The Barna Group, el principal investigador sobre religión del país, muestran que 2 de cada 5 pastores en todo el país están pensando seriamente dejar el ministerio. Ahora hay presión para que la iglesia ayude a estos líderes a que no se unan a los millones que abandonen sus trabajos durante la pandemia. Encontramos un análisis de subgrupo de que los pastores en el ministerio durante 20 años o más eran más propensos a decirnos que estaban considerando renunciar, dijo Kavit Kidman, presidente y director ejecutivo de The Barna Group. Además, los pastores más jóvenes, menores de 45 años, eran los más propensos a decir que estaban considerando renunciar. Aquí vemos cómo bien este tema es la otra cara del ministerio. El pastor también sufre, el líder también tiene situaciones difíciles y muchos de ellos se sienten cansados, y la mayoría, como dice esta encuesta, ha pensado renunciar. Claro que sí. En base a este tema, entonces vamos a estar preguntando, entrevistando a alguien que tiene mucho tiempo en el ministerio, el cual también es mi pastor, y yo sé que nos va a hablar de este lado del ministerio que mucha gente ignora. La gente cree que el que esté en un ministerio no tiene sentimiento, sensibilidad, que no le pasan situaciones adversas, que no tiene momentos difíciles en la vida.
Entonces vamos a conocer esta parte del ministerio, en este caso el ministerio pastoral. Con nosotros, nuestro pastor, mi pastor, Paulino Lorenzo de Chireno. Aleluya. Dios le bendiga, pastor. Amén. Muchas bendiciones de parte de Dios para todos los oyentes de esta emisora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de poder estar en este lugar. De verdad que me siento privilegiado por el hecho de nuestro hermano Edgar tomarme para la apertura de este maravilloso programa. Esperamos que sea de grandes bendiciones para todos ustedes y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, yo rápidamente quiero empezar preguntando, ¿vive un ministro situaciones que comprometan sus emociones? ¿Experimenta un ministro situaciones que golpean su corazón, sus sentimientos? Claro que sí, claro que sí. De verdad que he estado analizando sobre esto y creo que desde el primer momento que somos llamados al ministerio, desde el primer momento que somos elegidos por Dios, creo que estamos preparados para esto. Por ejemplo, cuando Dios llama al apóstol Pablo y él va donde Ananías, Dios le habla a Ananías y le dice, oye, ve donde Pablo, Saulo de Tarso, él ora. Y ora por él, y él declaró una palabra y dice, yo le voy a enseñar lo difícil, lo que hay que pasar por el evangelio. Es decir, se pasa mucho trabajo en el evangelio, hay momentos difíciles, momentos de tensión, momentos que de verdad solamente hay una diferencia, que cuando el hombre de Dios es llamado, yo creo que ahí se muestra la diferencia en base a eso. Amén. Si bien es cierto, pastor, que el líder, ¿verdad?, el que dirige una congregación, tiene, como bien usted decía, situaciones personales con las cuales lidiar. Ahora bien, ¿qué tan difícil es o de qué manera un pastor puede equilibrar lo que son las situaciones personales que usted pueda tener, las ministeriales, las económicas y las familiares, ¿verdad?, que son tantas? Equilibrarlo con la congregación y en su vida personal, para que eso no se refleje en la iglesia. Sí, aunque pudiera ser muy difícil, pero dentro de la preparación y de la capacitación y del llamado que Dios hace al hombre, le da las cualidades para él poder lidiar con todas esas situaciones. De verdad que debe de ser bien sabio, debe de tener, porque siempre se van a presentar dificultades, siempre va a haber problemas. No se deben de ocultar de una manera pecaminosa, pero no debemos de reflejar todas nuestras dudas, nuestros temores, nuestras debilidades a la congregación, porque entonces eso es lo que estaríamos impartiendo. Por lo tanto, yo creo que cada cosa en su lugar. El pastor primeramente tiene su relación con Dios, luego tiene su relación con su familia y luego tiene una relación con la iglesia. La situación económica del pastor, eso entra en un plano personal, donde la que tiene que ver cómo apoyar al pastor, si es necesario, es la iglesia y él de forma particular. Nosotros sabemos que cada pastor pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Que hay muchas personas que piensan que no, que el pastor no tiene problema porque el pastor es quien ayuda a la iglesia. Pero yo quiero saber cuál es la parte más difícil de su ministerio pastoral. Bueno, en realidad se presentan diferentes dificultades dentro del ministerio, y una de las cosas que agobian a un pastor sería el sembrar, el restaurar, el formar persona para Dios, y que esa persona luego no te paguen de la misma manera. Y eso puede frustrar lo que es la vida de un pastor, sus relaciones familiares, si no son estables, si no son sanas, pueden provocar grandes dificultades. A mí personalmente, yo creo que una de las cosas que más difícil dentro del ministerio fue que en realidad yo no me enganché al ministerio. Yo fui llamado,
no por mis capacidades, yo ni quería, yo soy una persona tímida, temerosa. Entonces esa ha sido mi batalla dentro del ministerio. A veces yo digo que, wow, Señor, porque a mí, cuando yo acepté al Señor, yo me escondía detrás de un banco para que no me dieran una oportunidad. Y cuando me daban una oportunidad, yo sudaba, me pasaba de todo. Y alguien me preguntó una vez que cuál ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida, y yo le decía que en base a mi condición, lo mejor que a mí me ha pasado en mi vida es que Dios me haya tomado para ser pastor al junto de muchos hombres preparados, con capacidades, con cualidades, gente que pelean porque le den un mensaje, porque le den una participación, porque le den algo, mientras que yo lo hago muy reservado. Entonces, para mí es un gran privilegio ser pastor, con todos mis temores. Para mí es un gran privilegio el poder llamarme pastor y ser parte del pueblo de Dios. Excelente, pastor. Mire, sabemos que la responsabilidad que posa sobre un pastor es bastante fuerte, ¿verdad? Y mucha gente a veces desconoce y valora esto. La pregunta es, pastor, ¿es valorado el sacrificio que hace un pastor día a día por su grey? Claro que sí, claro que sí. Yo siempre me gusta promediar. Cuando uno hace un promedio de las cosas buenas y las cosas negativas que le pasan a un pastor, personalmente yo me siento bien, me siento contento. Personalmente yo, como pastor, me siento privilegiado y gratificado. Mi gente me quiere, las personas me respetan y todas esas cosas son valoradas. No hay nada mejor para un pastor que la gente pueda reconocer. Yo decía en estos días y pensaba en esto, y decía, wow, yo tengo tantos años en una comunidad sirviéndole al Señor, pastoreando una iglesia, no grande, mediana, pero Dios me ha permitido que nunca me hayan señalado de una manera personal, que la congregación siempre ha querido lo mejor para mí. Amén. Aunque haya personas difíciles como siempre hay, pero nunca se han levantado contra mí. Wow, qué privilegio. Pero hay pastores que la han pasado. Es decir, hay pastores que son de considerado. Si hay iglesia o hay cristianos. Hay pastores que hasta lo han amenazado. Ese no ha sido mi caso, gracias al Señor. Personas le han amenazado, le han querido dañar. Y de verdad que yo he sido privilegiado en ese caso. Qué bueno. Bueno, un saludo, pastor. Un honor tenerlo aquí con nosotros. Amén, mi hermano. Reverendo Paulino Lorenzo. Pastor, sabemos que ustedes son hombres, son humanos igual que nosotros, y que en nuestra humanidad cometemos errores. ¿Cuál es el error más grande que se puede cometer como pastor dentro del ministerio? Amén. Bueno, yo creo que dentro de los errores que puede cometer un pastor, yo creo que es la falta de ética dentro del ministerio. Sí, yo creo que un hombre de Dios, por ejemplo, yo leía un material que decía, si tú tienes ética, tienes un punto. Si tienes dinero, si tienes riqueza, cada una de esas cosas te dan un 0. Si tienes dinero, son 10. Si tienes propiedades, si tienes esto, son 100, son 1000, hasta que llega a 1,000,000. Pero entonces dice, si tú pierdes la ética, te quedan los 0. No te queda nada. Entonces yo creo que el error más grande que puede cometer un pastor es perder su buena forma, porque la ética es la buena forma, la buena manera que uno trata a los demás o que uno se comporta en medio de la sociedad. Y ese ha sido uno de nuestros baluartes, el comportarnos de una forma correcta dentro de la comunidad y dentro de la congregación. Así es, pastor. Yo le tengo una pregunta un poquito, como dicen por ahí, picúa. Y es un tema un poquito delicado en cuanto al pastorado, y es el dinero.
Muy fuerte. Como siempre yo he escuchado, creo que todos aquí, ¿verdad? Lo que son comentarios acerca de que, el pastor, los pastores se sean ricos. Si un pastor prospera, el pastor no puede prosperar, porque si prospera, hablan de él. ¿Cómo entiende usted que los pastores lidian con ese tipo de crítica y el dinero? Y lo que la gente y el supuesto aprovechamiento de lo que la gente habla, el dinero en cuanto al pastor y su iglesia. Bueno, es muy difícil, siempre será difícil porque donde quiera que se habla de dinero, hay problemas. Y de verdad que lamentablemente el pastor, yo creo que la persona más señalada en cuanto a la administración financiera es el pastor. Porque todo el mundo no ve en el trabajo del pastor, no ve la labor. Por ejemplo, yo tengo como pastor 27 años, trabajando constantemente. Yo trabajaba en la última fábrica de la Zona Franca y vivía en la última casa del barrio México. Y no había motoconcho ni nada. Y en ese tiempo yo tenía que ir a la zona, bajar a mi casa y volver a la iglesia. Y a través de los tiempos uno se sacrifica por la obra del Señor y trabaja. Yo por la crítica nunca tenía dentro de mis planes vivir a tiempo completo del ministerio. Cuando yo dejé la Zona Franca, mi esposo y yo pusimos una pequeña empresa para lidiar con esto. Y ya con 20 años en el ministerio yo no dependía de la finanza de la congregación, sino que todo lo aportaba y hasta 4 años atrás todo lo aportaba, porque tenía un criterio personal de que la casa de Dios primero. Es decir, tenía la visión de David, la casa de Dios primero. Me mantuve todo ese tiempo y yo vivía y yo andaba en mi pasolita. Y mis hermanos, los hermanos de la iglesia decían, hablan de los pastores, pero el mío no, porque el mío anda en una pasolita roja. Y yo le decía, mire, y ustedes se sienten orgullosos de que yo ande en una pasolita. Ay. Y luego el Señor me dio un carrito que ahora tiene 22 años de edad, porque es del año 2000. Y muchos se alegraron, pero los otros 3 dijeron, el pastor se montó. Entonces es un problema de verdad ese asunto. Y es que la gente no entiende, por lo menos las iglesias organizadas, por lo menos la iglesia de nosotros se maneja con un tesorero, se maneja con un estado de situación, la finanza se maneja de una forma correcta. Hay, por ejemplo, en este tiempo yo tengo proyectos personales, porque como pastor tengo derecho, y se lo presenté a sí mismo al cuerpo oficial de la iglesia, 20 años trabajando, la iglesia tiene aire, la iglesia tiene un templo espléndido, la iglesia tiene la silla acolchada. Ahora yo me voy a enfocar un poquito más en mi persona, pero no es que ha sido tan fácil. Quizá yo he visto que las críticas, como que no gran cosa, porque la iglesia me ama, como le dije, pero las críticas surgen. No siempre van a salir. Surgen, ¿se entiende? Pero es un privilegio. Pero creo que también el problema es que algunos pastores también han provocado esa situación porque no han sido buenos administradores. Algunos pastores. Yo puedo decir que un 90% de los pastores han sido hombres de Dios, íntegros, fieles, que ni siquiera la iglesia con 15, 10 y 20 años en el evangelio, la iglesia hoy no le puede sostener. A mí, gracias a Dios, la iglesia me sostiene. Me sostiene como pastor y se sostiene ella como iglesia local sin tener que rebuscar ni nada de esto. Así que en el área de la finanza para mí es una gran bendición, pero no podemos negar que ese es un problema clave para el mundo y aún para dentro de la iglesia. Eso es así, bienaventurado el pastor que quiera echar su iglesia hacia adelante, ¿verdad? Y ver su iglesia crecer y ponerla bella y preciosa, ¿verdad? Pastor, sabemos que todos nosotros hemos pasado por un momento tan difícil en nuestra vida que nosotros queremos abandonar el ministerio, queremos abandonar. Entonces yo quiero saber, ¿usted ha querido alguna vez abandonar su ministerio? Varias veces. En realidad una vez yo renuncié. Yo duré como un día sin ser pastor. Tenía un problema, una dificultad personal, quizás familiar, algo así, muy, muy difícil. Y yo pensé que la carga que debía de soltar era
la iglesia. Y fui donde mi pastor y le dije, renuncio, ya no aguanto más. Y yo entré a la casa de mi pastor y cuando hablé con él y conversamos, y cuando salí a la acera de la casa del pastor, en vez de sentirme liviano, sentí que la carga era mucho más pesada. Fui donde un hermano de sangre y le conté lo que había pasado y me insultó y me dijo, ¿cómo? Que hoy le agradezco a él que el insulto y todo lo que me dijo él, mi hermano Andrés Lorenzo, pastor hoy también, me dijo que cómo yo iba, ya que había iniciado y que la obra había empezado, que cómo yo iba a abandonar. Y luego yo volví donde mi pastor y hablé con él y le dije que no, que iba a seguir. Y después de eso, Dios sea glorificado. La iglesia estaba iniciando en ese tiempo, pero hoy tenemos un templo para la gloria de Dios que ha sido de gran bendición. Pero sí, muchas veces, y cuando uno, quizá ayer o antes de ayer, quizá le pasó a uno por la mente, caramba, uno sentado tranquilo en su iglesia, hay como muchos que tienen 20 años ahí, y van a la iglesia cuando quieren y hacen todo eso. Aunque es un privilegio ser pastor, un gran privilegio ser pastor, pero a veces las cosas se ponen un poquito difíciles. Así es. Así es, pastor. Sabe que conocemos el don y la responsabilidad de un pastor y los sacrificios, la responsabilidad de llevar su iglesia, ¿verdad? Con la meta de llevarlo al cielo. Y sabemos el esfuerzo, ¿verdad? Enorme que hacen los pastores para que su iglesia se conduzca de la manera correcta por el crecimiento de la obra, si hay que levantar otra. Ahora, pastor, la pregunta es, ¿piensa usted que el pastor tiene que aportar en su comunidad? O sea, aparte de su responsabilidad con la iglesia, en lo espiritual, pero en su comunidad. Claro, eso es un deber pastoral. Tanto en el ámbito espiritual debe de estar presente en los asuntos que tienen que ver con funerales, enfermos y cuántas cosas. Yo tengo un libro allá en mi casa, que no es que lo he leído completo porque es bien grande, que dice, si Jesús fuera el alcalde de mi comunidad. Sí, ese libro enseña cómo debiera comportarse un líder en su comunidad en base a proyectos. Es decir, nosotros hemos hecho operativos de limpieza, operativo he trabajado con las juntas de vecinos en lo que es el asunto de la supervisión de las obras que se realizan en la comunidad. Ahora mismo no estoy involucrado en ello, pero sí he participado y creo que los pastores tienen esa labor, porque son un ente de autoridad y de respeto dentro de la comunidad y deben involucrarse en todos esos asuntos, yo creo. Sí. Doctor, continuando con las preguntas, ¿verdad? Tenemos un modelo en nuestra vida cristiana, y no solo cristiana, sino también secular, que se entiende que la cabeza, la cúspide de algo, debe ser servido siempre. Es como el presidente de la república, el presidente de una entidad, que los súbditos deben de servirlo. En caso del pastor, ya en el ámbito espiritual, ¿entiende usted que el pastor debe ser ese modelo de ser servido? ¿Es correcto? ¿Debe continuar? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, todo depende. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos de reconocer a los que trabajan en el Señor y tenerlo en gran estima. De ahí se traduciría a honra. Yo creo que el hombre de Dios debe de ser honrado, debe de ser considerado, debe de ser respetado, pero la palabra pastor, que creo que viene de una palabra, no sé si griega, que significa poinia, algo así. Se trata de supervisor, cuidador, protector. Y la Biblia dice que una de las cualidades, yo siempre he destacado de Jesús, una cualidad que él mostró cuando estaba en la tierra. Dice que él vio a la multitud y estuvo con compasión de ella, porque lo vio andar como ovejas que no tenían pastor. Y él mismo dijo, yo no vine para ser servido. Yo no vine para que ustedes me agarren el pañuelo y me sequen el sudor cuando estoy predicando. Yo no vine para que ustedes me tengan como yo respeto los pastores que publican todos tus asuntos en las redes sociales, pero creo que algunos exageran en base a su persona,
porque yo creo que la persona que debe de ser admirada, que debe ser más respetada, es la persona de Cristo. Amén. Y cuando nuestra persona se pone tanto adelante, entonces hay un problema ahí. Para lo único que nosotros debemos de ponernos adelante, como dijo Pablo, ve a Cristo en nosotros y puedan imitarlo. Yo creo que el hombre de Dios debe de ser honrado. Para mí es una honra estar acá hoy. Para mí es una honra que un hermano me ofrezca su cariño, pero creo que somos iguales todos delante de Dios. Y en medio de cualquier situación, el pastor es igual que el miembro. Y cuidado, porque simplemente yo lo que tengo es una responsabilidad, un deber. La gente cree que el pastorado es un privilegio por cualidades. No es un privilegio por capacidades, digo, porque puede ser por cualidades, porque la gracia es una cualidad del corazón del hombre y yo estoy aquí por la gracia del Señor. Siempre hay personas que le gustan dar una imagen de quiénes son. A veces esa imagen ni siquiera es real. Mayormente lo que es el líder, la persona que está delante, en este caso el pastor, ¿verdad? Hay pastores que por tiempo, a veces hay miembros que ni siquiera lo conocen, déjenme decirle, ni siquiera saben realmente quién es él. Y a veces ven, yo entiendo, hasta una figura perfecta, con cierto nivel de perfección. Ahora bien, ¿cree usted, pastor, que el ministro debe proyectarse tal cual es? ¿O debe de mantener esa imagen, de mantener una postura que no necesariamente sea su realidad? No, en realidad hay que tener un equilibrio en base a eso. Porque tampoco yo como pastor puedo estar en una comunidad de creyentes presentándome como una persona que no tiene carácter, que no tengo equilibrio ni nada de estas cosas. Y ahí hay un problema. Pero de mi persona espiritual, es decir, yo no debo de engañar a la comunidad ni debo de engañar a la iglesia con mi persona. Es decir, en la iglesia Edgar sabe mis debilidades y mis capacidades y la compartimos y todo, y por eso él no me deja de amar ni me deja de respetar, porque tú entiendes, pero cuando ya yo quiero ocultar una condición, un pecado, porque por ejemplo dice la estadística que los pastores no tienen, que la mayoría de los pastores no tienen a quién contarle su problema. Sí. Entonces yo no se lo puedo contar a la iglesia. Más, como ética, yo no debo de presentarle a un hermano de mi iglesia, yo no debo de presentarle mis problemas personales. Yo debo de buscar una persona afuera. Porque en realidad, y no es ocultar mi persona, pero no le voy a ayudar. Entonces, al no ayudarle, tengo el permiso de callar en base a cualquier debilidad. Yo puedo estar luchando, el pastor puede estar luchando con una debilidad, con un problema, con una dificultad, pero viene a agarrar el miembro que... Ahora, si agarra un pastor, un psicólogo, una persona que él ha encontrado confianza en ella, puede hablar. Pero yo creo que debe de haber un equilibrio. Yo debo de ser claro. La iglesia de allá, mi iglesia, la que yo pastoreo, me conoce. Y por eso no me tienen en un pedestal, pero tampoco me tienen como alguien que no, al contrario, me siento honrado por ellos. Pero me conocen. Pero hay muchas personas que no son conocidas porque nada más la imagen que muestran es la imagen del artista, la imagen del moderador, la imagen del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y a veces son hombres entregados a Dios, pero a veces también son personas que solamente son el reflejo de lo que no son. ¿Pueden las acciones de un pastor desencadenar una división dentro de la iglesia? O sea, la misma iglesia dividirse en dos. ¿Cree usted que eso puede pasar por una acción de un pastor? Claro que sí. Por eso es que yo le hablo de lo que es la ética y lo que es un hombre llamado por Dios, porque pueden presentarse dificultades. Hay personas que me han confesado a mí que han buscado la forma de cómo provocar algo en la iglesia y que mi forma no ha permitido que yo logre en esa situación. Entonces el pastor lo que tiene que cuidarse de eso, de que haya un espíritu de división, un espíritu de asalón dentro de la congregación, en cual todas las iglesias en un momento determinado han pasado ese espíritu de personas que hasta se creen más que el pastor. Sí. Y son más, quizás tienen más cualidades, pero no son el pastor. Esa es la diferencia, que la gente no entiende eso. La gente cree, no, hay personas que me han dicho, a mí me han dicho que yo debiera de ser el pastor de la iglesia, pero no es el pastor
Entonces, esas cosas provocan división, pero el hombre de Dios sabe moderar eso, sabe manejar esas situaciones. Por ejemplo, en una ocasión alguien me dijo a mí, se te va a dividir la iglesia. Y yo como que me llené de, no sé si fue de pique o del Espíritu Santo, y le dije, mira, si se me divide la iglesia, no me llamó el Señor. Santo. ¿Qué decisión ni más? Sí, no fui yo. Yo dije, bueno, si se dividía, el Señor iba a confirmar que... Yo en 2 ocasiones de mi vida yo he tenido que decir, y fue al inicio de la obra que había una dificultad ya no local, sino a nivel ministerial. Y había un manejo ahí. Yo le dije, resuelvan su problema, que si a mí me hace falta algo, ya era en asunto económico, si a mí como pastor, mire hermano, hay palabras que marcan, ministro y hermano, hay palabras que marcan. Yo le dije, si el Señor deja que la iglesia se deje de pagar o que yo pase necesidades, el Señor no me llamó. Y de eso hace más de 23 o 24 años. Porque usted está consciente de que Dios lo llama. Y hay otros que Dios no lo llama y por eso pasan lo que pasan, porque Dios no lo llamó. Y yo le puedo decir que nunca a mí me ha faltado. Nunca me ha faltado. Te lo puedo decir. Porque yo soy una persona, claro, que me administro bien. Si yo consigo 5, yo guardo 1, invierto 4. Sí. Y nunca me ha faltado. Pero la gloria sea para Dios. Pero es por esa palabra, no es porque yo sea, fue por esa palabra, porque el Señor dijo, bueno, tengo un gran compromiso con ese hombre, porque ese hombre dijo que soy yo. No, le digo que no he tenido dificultades, se me han ido personas de la iglesia, pero nunca ha llegado una división en 20 y tantos años, una división de que se me fueron los hermanos. Me aman demasiado. Cuando se van me siguen amando. Amén. Ciertamente con eso que usted decía, muchas veces cuando pensamos en división, a veces pensamos en que se levanta un hermano, pero yo he escuchado casos muy penosos de cómo pastores, por no dejarse dirigir por Dios, han causado división. A veces cuando usted no sabe proyectar bien algo, en cuanto usted quiere implementar cosas nuevas que la iglesia todavía no digiere, en cuanto a temas de doctrina, en cuanto a temas de enseñanza, en cuanto a temas de lo que siempre se ha visto y lo que siempre la iglesia se ha conducido, a veces causa división. Así escuché yo un caso. Y por eso, como bien usted decía, cuando Dios te llama, yo creo que el enemigo no destruye, porque la misma Biblia dice que la puerta del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Correcto. Pero vamos a dejar que el público también dé sus opiniones con relación al ministerio. Recordamos que estamos haciendo la pregunta desde el punto de vista pastoral, porque a quien tenemos hoy acá es un pastor, mi pastor, pero desde el punto de vista ministerial en sentido general, yo sé que hay mucha gente que está en una posición, en un ministerio dentro de la iglesia y que quizás le han dado ese grado de perfección, y es importante que nosotros entendamos que esas personas tienen situaciones también. Y ahora usted opina. Usted puede llamar al 809-246-5203 y puede compartir, dar su opinión con nosotros sobre este tema, la otra cara del ministerio. Repito, 809-246-5203. También puede hablarnos a través de nuestro Facebook, Evangelista Edgar Montilla, y estaremos compartiendo sus opiniones. Sabe que hemos tenido la oportunidad de ir a congregación donde el centro de esa congregación es ese pastor. Es como le dice un libro que estuve leyendo, la iglesia pastorcéntrica, donde se vende esa imagen de ese pastor como tan santo, tan perfecto, tan completo, que tiene todas las características. Luego, cuando esas iglesias tienen una situación adversa, o ese pastor tiene una situación adversa, vemos como esas iglesias se desintegran, porque realmente estaban inclinadas o estaban, vamos a decir, basadas en esas características, esos atributos que tenía ese ministerio. Es importante entender que el eje principal de cualquier ministerio es Cristo, y es un tanto peligroso cuando los ministros quieren vender que ellos son el centro
de la congregación o son ellos la parte fundamental en lo que Dios está haciendo. Hoy no es un secreto que mucha gente quiere vender esa imagen de que ellos son el centro. Tenemos una llamadita. Hello, buena. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, amén. Deme su opinión, por favor. Bueno, yo quiero agradecer al Señor primeramente por ese hombre de Dios que está ahí con ustedes. Mi opinión al respecto es que confirmo todas las palabras que dice el pastor Paulino Lorenzo, porque he visto desde su nacimiento como pastor su trayectoria y de verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que él dice. Lo importante para un pastor es mantener la ética, la responsabilidad, que su llamado muestre que verdaderamente ha sido por Dios, que no se puso usted mismo. Bueno, tenemos otra llamadita. Hello, buena. Hello, buena. Dios me le bendiga a todos los que están en cabina. Amén, amada. Muchas bendiciones para el pastor Lorenzo y su esposa Hilda Sirena, que lo amo. Mire, nunca, hace tiempo que yo salí de allá, pero lo amo en el amor de Cristo. Bueno, ahí vemos una manifestación efusiva de la sierva. Dios le bendiga. Recuerde, llame 809-246-5203. También quiero bendecir a nuestro hermano Diego, a mi hermana, también a mi hermana Yakiri en el Centro Médico Oriental, también a mi hermana a mi hermana Nilda Reyes, a Macieri, que se recupere. Muchas bendiciones para ti. Al doctor Rafael Polanco, que pronto lo vamos a tener por acá. A todo mi equipo allá en el Centro Médico Oriental. Llame 809-246-5203. Miren, el tema es un tema sumamente interesante porque hay que mostrarle a las personas que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la gracia del Señor. Y que nosotros con nuestro propio conocimiento no podemos sumarle nada a lo que Dios ha determinado para nosotros. Nosotros a veces creemos que nuestras capacidades como humanos son las que van a hacer que la obra de Dios crezca. Y no es así. Nosotros humanamente tenemos imperfecciones, tenemos debilidades, y nosotros por medio de la palabra del Señor, por medio de una vida en comunión, es que podemos alcanzar el propósito de Dios. Así que en cualquier área del ministerio en el que te esté desenvolviendo, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas emocionalmente down, como dicen por ahí, entonces corre donde alguien, habla con alguien y muéstrale, porque mucha gente por su reputación pierde su posición. Hay gente que creen, yo no puedo perder mi reputación para no perder mi posición. Y yo creo que es un asunto de sincerarse con Dios y sincerarse también con la gente que está cerca de uno y hacerle entender, mira, yo no soy perfecto, mira, esto que tú estás viendo de mí, yo también tengo situaciones. Hay iglesias que se han dividido simple y llanamente porque han visto una imagen del pastor que quizás no era la que ellos esperaban de él. Una imagen de muy perfectos, y descubrieron ciertas cosas y esto hizo que se desanimaran. Dicen por ahí, desde el punto de vista secular, que no es bueno que las personas que siguen a los héroes le conozcan. Dicen por ahí, pero yo creo que en el punto de vista espiritual, yo creo que sí es importante conocer. Es como decía mi pastor, nosotros sabemos el pastor que tenemos y sabemos sus cualidades. Sus cualidades positivas son mucho mayor que la negativa, y nosotros le amamos aún con las negativas, que son pocas. Yo todavía no la conozco, pero son pocas. Sé que tiene porque no es perfecto, pero nosotros le amamos. De hecho, nosotros creemos que tiene más cualidades de las que él puede proyectar. Tiene muchas cualidades y yo creo que a veces nosotros le pedimos, mire pastor, usted tiene mucho por este lado, mucho por aquello. Quizás a veces él lo ignora. O no lo ignora, sino que él, como dijo, él es un poco tímido. Por eso dije al principio, wow, que yo tuve que orar y ayunar para que él me dijera que sí. Porque no le gustan los medios de comunicación, pero qué bueno que está con nosotros. Bueno, yo conozco al pastor Paulino Lorenzo, conozco a su familia. Realmente es un honor para nosotros tener una persona de su calidad, aquí. Viene de una familia de ministerio,
varios hermanos que son pastores también, hermanas misioneras, sobrinos, músicos, ¿verdad? Cantores también. O sea que de verdad que es una bendición de Dios hacia nuestra vida, hacia la persona que lo hemos conocido, que lo conocemos y que nos ha servido de mucha ayuda. Aparte de pastor, también el reverendo Paulino Lorenzo, en la juventud samaritana, es bien conocido como uno de los mejores presidentes de nuestro concilio, presidente juvenil de nuestro concilio. O sea que de verdad que el Señor lo siga bendiciendo. La primera persona que vi predicando fue a Raúl Lizaldo. Y la segunda persona que vi predicando en un culto juvenil, en un culto de confraternidad juvenil, en la tercera iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano, fue a Paulino. Entonces yo veía esa combinación de energía, de entusiasmo, pero al mismo tiempo como de sensibilidad, porque él tiene una combinación al momento de predicar, como que un momento te hace sentir a Dios, pero como que te hace llorar también. Esa combinación yo dije, wow, tremendo mensaje. Y creo que la mayoría de los jóvenes que son contemporáneos míos tomaron como punto de partida al pastor Paulino Lorenzo, que es el pastor de ¿qué iglesia, ministro? Bueno. Amén. Paulino Lorenzo, pastor de la Quinta Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano, en el barrio Restauración. Ahí estamos para servirle. Le invitamos para que comparta con nosotros cuando usted lo desee, si no hay culto en su congregación. Osvaldo. Bueno, antes de pedir, porque si no doy saludo me arrancan la cabeza. Sí. Quiero enviarle saludo a mi esposa, bueno, que se congregaba justamente en la iglesia del pastor Paulino. Sí. Marisaura Fría, mis padres, Rafael Hernández, María Luisa Asensio. Y a la gente de Samaria, gente que ustedes conocen, Lizardi Mejía, Zaire Manzanillo, Carlos Hernández, Estefany Quesada, Alessandra Santos, Rogelio Pérez, José Los Zorrillo, Bate Soriano. Un saludo para ellos.